¿Cuánto juez que no tiene una buena evaluación y no hay mecanismos para sancionarlos adecuadamente, ¿va? Y una coordinación que es descoordinación, ¿va? Usted ve el fiscal peleándose con la Corte Suprema de Justicia, los jueces con los fiscales, la PNC, es decir, que no, tal vez en alguna vez no hace bien el trabajo, y de cada 10 personas que capturan, 9 salen libres y una es la que queda. Entonces, y esa que Esa queda no misma se sabe si va a estadística llegar. es en el caso de las extorsiones, es decir, no hablándolo en general, sino en el tema de las muertes y extorsiones en el sistema de transporte. ¿Qué tan eficientes son las investigaciones y resultados? Es que mire, la PNC en una cuestión, digamos, que menciona lo correcto, ¿no? Que hay que denunciar, porque solo ese instrumento hay, digamos, en la ley, en el marco jurídico. No hay otros instrumentos apropiados para hacer que la información sea válida para poder enjuiciar a alguien y capturarlo. ¿A qué me refiero yo? ¿Por qué no le hemos entrado a la cuestión de la investigación científica, a las pruebas, que en otros países funcionan tan adecuadamente? ¿Por qué no pueden funcionar acá, verdad? ¿Por qué no nosotros hemos recurrido a una coordinación más efectiva para que ese capturado pueda quedarse ahí, ¿va? ¿Por qué no hemos recurrido tal vez a medidas preventivas que son tan importantes también, ¿va? Entonces, por lo tanto, nosotros creemos que si siguen así las extorsiones, si la gente no denuncia por temor, ¿va? Esto va a continuar incrementándose. Le voy a hacer un par de números así rápido. Hay rutas que yo conozco, y a lo mejor a nivel de país, rutas que yo no tengo la información, posiblemente sea más. Pero yo en promedio he calculado entre 30, 40 o 50 dólares por unidad semanal. Póngale usted 40, quedémonos en el promedio. Al mes, ¿cuándo es? ¿Verdad? Entonces solo ahí está hablando usted de 160 dólares por unidad. Pero las unidades pasan de 50, quiere decir, las rutas pasan de 50 unidades. Entonces solo ahí estamos hablando de 8.000 dólares mensuales. Mensuales. Y esto ya es generalizado, Por doctor ruta, Rodrigo. por ruta, pero en un sector, en una zona entre autobuses y microbuses, así, en forma práctica, se hacen 10 unidades, pongámosle 10 rutas, son 80.000 mensuales. Eso llega a más del millón en esa misma zona en el año. Entonces, esto les permite tener un poder económico, un poder de armamentista, ¿verdad? Muy fuerte, y hay lugares donde ya no llega la PNC, ¿verdad? Y esto pasa por la gente que está más vulnerable, los sectores más vulnerables, como es el transporte, ¿verdad? El transporte colectivo, por lo que ya le dije, pero también está la pequeña empresa, las pymes. Las tiendas están siendo extorsionadas, las pequeñas panaderías, es decir, los pequeños negocios, porque ellos no tienen cómo defenderse. Entonces la gran empresa, claro, lo tiene, y qué bien, tiene hasta aparatos sofisticados, cuestiones, circuitos cerrados de los cuerpos de seguridad y todo lo demás. Pero la pequeña empresa no lo tiene, igual que el transporte, ¿va? Y si lo tiene, se lo mandan a matar en la misma noche, ¿va? ¿Ya es generalizado para el transporte en todo el país la extorsión? En su mayoría sí, porque no se denuncia por el temor que hay, y entonces lo que están haciendo es negociando. Mire, si se llega a extremos en los cuales al negociar hay lugares donde negocian hasta el lugar más fácil para ir a traer dinero. Negocian cantidades, te estira y encoge, eso es cuando bien le va, porque cuando no, es obligación, bueno, lo pones o lo pones, va. Entonces, pero hay veces que ellos son un poco flexibles, digámoslo así, y entran en una negociación y le dicen, ok, mira, va, tanto. Pero hay otro problema serio, como hay grupos, entonces hay rutas en donde tienen que darle a uno y al otro grupo. Y si se da cuenta un grupo que al otro le ha aumentado, entonces le reclama. Y le dice, bueno, vos al otro grupo le está dando tanto. Está en una crisis financiera el transporte, al menos así lo han dicho, y producto de estas extorsiones se dificulta más. ¿Es eso así, Rodrigo? Sí, fíjese que ha tomado una parte importante usted de todo el esquema de lo que le rodea al transporte, porque estas cifras que yo le he mencionado no aparecen reflejadas en los cálculos que quizás tiene el viceministro de Transporte, ¿va? Porque habla de que nos está quedando una ganancia, que esto no es posible, pero esto no aparece, porque no lo podemos hacer aparecer nosotros, ¿verdad? Y es una realidad. Pero también está el hecho de que en el transporte no solo la extorsión, las pérdidas que está obteniendo,
algunos tienen que tomar medidas, digamos, preventivas ante esto y tienen un costo. Cuando, digamos, algunos empresarios dirigentes sí han arriesgado y hacen la denuncia, eso tiene un costo alto, y es lógico. Solo el abogado cobra una cantidad enorme, el querellante, es decir, ahí se involucra otro aspecto que, si es posible, evita que lo sigan extorsionando, posiblemente, pero tiene otro costo. Entonces, esto no aparece reflejado en los estados financieros, en los resultados de los transportistas, como no aparece reflejado también el que, digamos, han bajado los combustibles a nivel internacional, pero usted aquí en el país no ve ese reflejo como debería ser. Y eso no se aborda, no se le da el debido interés, pero no solo eso. Usted sabe que los alimentos se han quedado arriba y sin embargo el combustible ha bajado. Pero toda la canasta de operación del transporte, lo que es repuestos, lubricantes, llantas, baterías, etcétera, mano de obra, eso no ha bajado. Por lo tanto, nos vemos enfrentados nosotros a una rentabilidad bastante precaria. No obstante esta baja, que sí, en cierta manera ha venido a paliar un poco, pero eso no lo es todo. Pero lo de la delincuencia, lo de las extorsiones, lo de los hurtos, los robos diarios en las unidades. Es decir, porque aparte de las extorsiones, aparte de lo que hemos hablado, que es crítico, no se dice que en el camino se suben hasta 4. Todo esto viene conmigo y dame algo de lo que agarras ahí. Si le dice que casi no agarra nada, trae la bolsa, y se va la bolsa completa. Pueden ir 2 viajes, 3 viajes ahí. Es decir, eso es el día a día. No, y hay también riesgo para el pasajero, porque hay robos también en las unidades a todos los pasajeros. Ahora, ¿qué es lo que no funciona bien como para llamar la atención sobre este tema? Ustedes lo han intentado, ustedes han hecho paros de buses después de las muertes de las personas en diferentes rutas, es decir, han generado un llamado de atención, pero según lo dicen miembros del transporte, no llega, no se le da la suficiente atención al problema. Que mire, cuando hay estos rebrotes